Babel Latino, Programa de Comunicación Audiovisual Internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Qué gusto poder estar aquí una semana más con Babel Latino para todo el Ecuador, América Latina, ¿por qué no? Estamos desde aquí, desde Europa, Italia, emitiendo nuestro programa 475. Un saludo a los oyentes y seguidores y va incluido un gran abrazo también, Janet Patricia Sosa en Guara. Les agradece por permitirnos esta transmisión, ya 475. Por otro lado, también saludamos y agradecemos a Ricardo Paz, nuestro editor y productor de Babel Latino, a Radio Sensación en Murcia, que también nos retransmiten el programa. Y como saben, y cada semana lo decimos, nos quedamos en podcast también para cuando nos quieran ver o si les interesan las temáticas en Facebook y en YouTube. Pues y con eso nosotros vamos a comenzar el programa de la semana. Esta semana hemos invitado, Babel Latino en estas semanas está dedicada, obviamente, hablando del mundo migrante ecuatoriano, considerando especialmente la cercanía que estamos para el 13 de abril y el compromiso que creemos tener, o que tenemos definitivamente con nuestro país, con nuestro pueblo, con nuestra gente, los comunicadores sociales y los espacios de comunicación abierta, alternativos y de proximidad. Tenemos que defender ese derecho a un país que sea más democrático, más progresista, ¿no? Y nosotros lo podemos decir, aquí no se trata de ser de izquierdas ni de derechas. Generalmente nos quieren confundir, queriéndonos confundir con modelos de países. No creo que se trate de mejores ni peores modelos. Se trata de un modelo universal que debería ser el del buen vivir para toda la humanidad. Vivimos tiempos muy oscuros, aquí mismo en Europa hay vientos, una vez más, después de 70 y más años, otra vez de vientos de guerra, pero lo mismo lo estamos viviendo día a día, sea en Ucrania, todavía con mayor dolor lo que vive Palestina, el genocidio. Entonces este programa yo sí lo quiero iniciar recalcando que estamos aquí por ello, porque tenemos una obligación de dar la voz a quienes son los protagonistas de lo que puede ser la historia y también de los cambios. Y siempre quiero creer que la humanidad debe ir para mejor y no para peor, pese a que las circunstancias a veces son tan crudas que podría parecer el contrario, pero no. Estamos aquí porque somos optimistas y no solo tenemos esperanza, sino haremos nuestra parte. Así sea de uno a uno. Eso es Babel Latino y vamos a presentar a nuestro invitado, Max Medina. Él es activista político y también defensor de los derechos humanos. Hablamos con él a más de, siempre él está en Suiza. Y a través y junto a otros colectivos, los ecuatorianos en el exterior denuncian en Naciones Unidas que se vulnera la libertad de expresión con decretos espontáneos e inconstitucionales por parte del CNE, por parte del gobierno. Esta denuncia lo han dejado en Naciones Unidas y se ha hecho a través de una ONG
conjuntamente con el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil del Ecuador, y han presentado la petición ante los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, denunciando las modificaciones de las reglas del proceso electoral en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, normativa que restringe la libertad de expresión y de opinión. Por tanto, eso hablaremos con Max Medina. Él nos va a explicar, ya que es parte de los colectivos que presentaron esta denuncia en Naciones Unidas. Después de una pausa musical, porque no puede faltar musiquita en una radio, no pueden ser solo palabras, estaremos también con Pedro Cornejo. Pedro Cornejo es un analista político del Ecuador y nos meterá en contexto. Analizaremos con él el contexto de lo que está viviendo no solo nuestro país, sino Latinoamérica y, ¿por qué no?, eh, a nivel macro de lo que está sucediendo en el mundo, eh, y qué nos espera para el 13 de abril también, porque es justo que los migrantes estemos, mm, como ya lo he repetido, comprometidos, ya no solo como programa Bebe Latino, sino como migrantes ecuatorianos, de lo que pueda pasar el 13 de abril. Así que todo lo que podamos aportar para generar un análisis, reflexión, estamos aquí. Y con eso, pues iniciamos Babel Latino 475. Muchas gracias. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Estamos aquí en Babel Latino, edición 475, como anunciamos inicialmente. Tenemos aquí los invitados de la semana. Para mí es un gran gusto estar aquí, para todos los seguidores de Radio Pichincha, también para la Radio Sensación en Murcia, y quien nos quiera ver en cualquier momento y en cualquier lugar, también en redes, sea en Facebook de Babel Latino como en YouTube del canal Babel Latino. Y sin más, ya que tenemos el tiempo un poquito limitado por mil, mil cosas que nuestro invitado está haciendo, y se ha dado unos minutitos para estar aquí con nosotros, pues le presento, grata y agradecida de que haya aceptado la invitación, Max Medina. Él es un activista político, defensor de los derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de conocernos hace casi un año que estuvimos ahí en Naciones Unidas. Igual nosotros íbamos con el tema de derechos humanos, de la defensa de la mesa de víctimas, de lo que fue en los años 80, ¿no? Y tuve la oportunidad de verte, Max, muy de rapidito porque fue todo muy veloz, pero esto nos ha dado la oportunidad que hoy estés aquí con nosotros en Babel Latino. Así que ratifico el agradecimiento, bienvenido, y pues te dejo a ti. Pues muchísimas gracias, Sandra. Aquí estamos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días al público que nos mira en todo el mundo. Sabemos que con esta ventaja de las redes sociales y del Internet, pues estamos siendo vistos por todo el mundo y los diferentes horarios. Les comento un poco, pues estoy 28 años en Suiza. Salí del Ecuador en un periodo muy complicado. Acuérdense, todo lo que fue antes del feriado bancario, el Ecuador comenzó a caer en crisis y fuimos expulsados económicamente muchísimos ecuatorianos, por lo que nos ha tocado prácticamente poblar el mundo de poco a poco. Estoy ya 28 años, como les decía, tengo ahora una pequeña actividad, una pequeña empresa, pero siempre he tenido al Ecuador en mi corazón y he luchado mucho por la gente de mi país. Aquí, gracias a la lucha que con otros compañeros empezamos en el 2000, logramos conseguir papeles para la gente en Suiza, que era muy complicado, muy difícil en esa época, y logramos hacer. O sea que ningún camino es difícil, en ninguna parte del mundo es difícil, mientras haya voluntad política y haya un buen argumento para explicar que los derechos humanos son lo primero, el hombre sobre el capital, el trabajo sobre todos los recursos, porque es importantísimo. Nadie niega que los dueños de los medios de producción son los dueños del capital. Yo soy un pequeño empresario, pero hay que ser muy justos en el manejo de personal.
Eso les podría decir de... Sí, así es lo que dices, ¿no? O sea, eso no quita la posibilidad, digo, de ser emprendedores. No tiene que negar la posibilidad del derecho al trabajo, del derecho a la igualdad, del derecho a los servicios fundamentales, que es lo que sucede aquí en Europa, ¿no? Realmente Suiza es muy reconocida por todos estos derechos ganados, si bien les pueden llamar ciudades caras, países caros, pero también hay un reconocimiento a lo que puede ser un trabajo con dignidad, que es lo que muchas veces falta en nuestros países, ¿no? En nuestros países que si bien son maravillosos, que si bien hay un corazón inmenso, pero que los derechos se van perdiendo y cada vez más a nivel mundial. Hay grandes conflictos ahora, pero lo que vivimos en nuestros países y en este caso en Ecuador es aún más. Así que, Max, como tú dices, los caminos pueden ser difíciles, pero cuando hay también uno empuja las puertas, abre las puertas, se da el camino, se da. Pero en nuestros países a veces ni con ese gran esfuerzo hemos logrado. Tú 28 años, yo por aquí tengo ya mis 30 también, o sea que somos una vida de aquí y allá se llama esta temporada de Babel Latino porque somos de aquí y somos de allá y nos contamos cosas. Max, como yo decía al inicio de la presentación, yo te conocí en esta oportunidad que tuvimos de unas mesas de comisiones de derechos humanos donde se denunciaban diferentes temáticas de todas las graves violaciones que se están cometiendo en el Ecuador. Te conocí así, pero la razón en especial de la invitación es que ustedes como colectivo acaban de hacer una nueva denuncia en Naciones Unidas y quisiera que nos cuentes en detalle, si es posible, el porqué de esta denuncia, quiénes lo hicieron y cuáles serían por lo menos los mínimos resultados si es que algo hay, y si no hay por lo menos el hecho de haber sentado esta denuncia en Naciones Unidas. Pues sí, mira, la denuncia la presentamos con la Asociación Nacional Right to Human Network, que tiene una base en Madrid, pero realmente está muy comprometida con la lucha por los derechos humanos de Latinoamérica. Y en apoyo con las asociaciones que tenemos aquí, que es Impulso Ecuador desde Suecia y Participación Ciudadana de aquí de Suiza, hemos presentado la denuncia a una grave violación sobre el derecho de la libre expresión, con el decreto que el presidente Noboa ha hecho, bueno, prácticamente es del presidente Noboa, pero hace el Consejo Nacional Electoral del 13 de marzo, prohibiendo el uso de los dispositivos electrónicos o cualquier dispositivo 13 de como abril sería, ¿no? Ay, 13 ay. no, de marzo, 13 de marzo, que fue Ah, donde se ya. decretó. El CNE decretó el 13 de marzo Ah, ya. para Ok, las ok. elecciones, que sería el 13 de abril. Justamente es una estrategia política porque en un mes sabían que era muy complicado hacer muchas cosas. Entonces nosotros nos hemos puesto en marcha y hemos hecho la denuncia enseguida ante la comisión de especiales, ¿no? De defensa de los derechos humanos, pero las denuncias especiales y hemos tenido una buena recepción. Estuvimos el día martes ahí, estuvimos con el profesor y doctor Alfred Zaya, que fue también el delegado de las Naciones Unidas, fue un colaborador muy importante, llegó a ser presidente de un área de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos de Latinoamérica. Incluso fue veedor también de las elecciones en Ecuador del 2017 y realmente él estaba muy enterado en esto. Hemos recibido su apoyo y realmente nos sentimos muy agradecidos por la acogida que hemos tenido. Nosotros, en base a la violación de los derechos humanos, de la Carta de los Derechos Humanos, que viene a ser el artículo 19, el artículo 21, 22 y 25, nosotros hemos pedido que se pronuncie la comisión, porque no podemos permitir que esto se suceda en el país. El país realmente necesita desarrollo, no necesita un freno. Nosotros no podemos estar con una persona que juega a ser dictador porque está secuestrando todos los poderes del Estado. Tenemos la justicia secuestrada. Ustedes ven cómo lo utilizan para perseguir
a los contrincantes políticos. Tenemos el Consejo de la Judicatura, igual. Tenemos el Consejo Nacional Electoral, que se ha hecho de la vista gorda para todos los grandes atropellos que ha hecho el presidente, empezando por no dejar a su vicepresidenta encargada mientras él hace campaña. Después tenemos toda la entrega de electrodomésticos por parte de sus candidatos asambleístas. Tenemos cantidad de violaciones que el CNE no ha hecho nada, pero cuando se trata de los opositores políticos, pues los persiguen totalmente. Vemos el caso del alcalde de Guayaquil, el alcalde de Quito, todos han sido perseguidos solamente por tener una tendencia diferente a la que el presidente quiere mantener. Y lo peor de todo es que tenemos gente en el Ecuador que aplaude que se violen los derechos humanos. Tenemos el caso más grave que tuvo el Ecuador, que no lo ha hecho nadie, ni las peores dictaduras, al compenetrar la Embajada de México y sacar y secuestrar a un asilado político. Que traten como traten, sabemos claramente que es un perseguido político, porque todas las pruebas ni siquiera las pueden refutar, no tienen nada y lo tienen encerrado, lo tienen secuestrado. Entonces es una dictadura disfrazada de democracia. Sí, en este caso la vulneración del derecho a poder tomar la foto, entrar con el celular, es, digamos, va en contra de la democracia, porque es un derecho. Ahora, ¿por qué deberían prohibir? O sea, ¿qué argumenta el CNE para no permitirnos un derecho como cualquiera? Ahora que todo se mueve en red, que todo se hace con selfies. Bueno, yo creo que la verdad es que inventaron un argumento que nadie les cree, porque a la final, en la primera vuelta, dijeron que había habido gente que fue coaccionada y que fue intimidada por el voto. Entonces tenían que enseñar su voto para no ser ni obligados o qué sé yo, vacunados o puestos bajo secuestro. Hay muchas cosas que inventaron, pero no hay nada claro. La verdad es que en ninguna parte del mundo se puede permitir esto, porque la libertad de expresión, uno es libre de presentar. El voto es secreto, es muy cierto. Si uno no lo quiere enseñar, no lo enseña, pero si uno lo quiere enseñar, tener un recuerdo, lo que sea, puede hacerlo. Sobre todo que las leyes del Ecuador, según el artículo 61, si no me equivoco, de la Constitución, permite que la gente exprese libremente todo lo que todo lo que prácticamente su libre expresión lo dé. Nosotros realmente lo que estamos pensando es que esto es una especie de amarre político para crear un fraude donde nadie va a tener acceso a tomar fotos de las actas. Yo estuve de veedor aquí en la ciudad de Lozán y tomamos fotos de las actas, y es la mejor forma de comprobar que el proceso es transparente. Incluso en la carta del 8 de febrero de la OEA, que pide una garantía al Ecuador para que se desarrollen bien las elecciones, el Consejo Nacional Electoral le envía una carta a la OEA repitiendo que está totalmente autorizado a hacer. O sea, el 9 de febrero estuvo autorizado por el CNE porque no había ningún problema, y ahora está vetado. O sea, realmente no hay sentido. Aparte de eso, que en el mismo artículo se dice que no se puede cambiar una ley mediante el proceso electoral, porque el proceso electoral tendría que cambiarse por lo menos un año antes del proceso electoral para poder modificar una ley. Entonces nosotros estamos pidiendo a la Comisión de Protecciones Especiales que se pronuncie lo más rápido posible y que el Ecuador sea advertido y que sea comunicado para que no haga simplemente de la vista gorda hacia los problemas que tienen los problemas más fuertes. Ahora tenemos problemas más graves en el Ecuador. Tenemos el derrame de petróleo, tenemos los problemas energéticos, tenemos las graves acusaciones que han tenido que salir periodistas del país porque se sabe que el país ahora es un narcoestado. El país tiene un príncipe de la mafia que está manejando realmente como él quiere el narcotráfico en el país. Lastimosamente no puede ser una coincidencia
todos salen cajas de bananos, salen desde los puertos del Ecuador manejados por ellos. O sea, realmente tenemos que darnos cuenta que hay una mafia y realmente no podemos nosotros permitir que la ciudadanía tenga estas consecuencias, porque tenemos muertos como nunca antes visto. El inicio del año ha sido totalmente sangriento. Entonces hay problemas más graves que llevar un teléfono a tomar una foto, yo pienso. Sí, por otro lado, como tú decías anteriormente, la cosa increíble, que parece increíble porque quienes vivimos aquí tan lejos, incluso migrantes tal vez, yo no puedo creer que haya quien apoye, ¿no? Este tipo de medidas completamente violatorias, completamente autoritarias. Y ya no se trata de izquierdas ni de derechas, porque tú ves viviendo aquí tantos años en Europa, sea un país u otro, uno más o otro menos, pero las democracias van un poco en el péndulo, ¿no? Pero no las líneas fundamentales del respeto a lo que es una constitución, de lo que es a las leyes, lo que es el derecho a la libertad de expresión, de lo que es, como digo, derechos ganados como la salud, la educación. O sea, hemos perdido en el lapso de estos últimos años todos los derechos, pero tienen aún el descaro de defender este tipo de medidas y de quién apoya estas medidas. Y eso duele mucho porque nuestra gente a la fin son gente como nosotros, ¿no? La gente del día a día, la gente de a pie y tenemos que combatir nosotros que estamos tan lejos, ver esta cruda realidad que vive, ¿no? Ya no solo de cuánto nos imponen, sino de cuánto la gente también se deja convencer de que son medidas justas cuando no hay peor situación de la que podemos vivir ahora el Ecuador. Yo pienso que la gente no está convencida de que es justo. Lo que pasa es que hay una polarización total que se ha creado un odio en el Ecuador, que ha separado familias, amigos. El odio realmente es lo que en el inicio de 1900 pasó en España para la guerra civil. Ha pasado en muchas partes del mundo donde pasó en la ex Yugoslavia. Lo que pasa es que ha venido, lo primero, crear un enemigo público. En este caso se creó un enemigo público que era el gobierno progresista y lo han hecho pasar porque todo lo que han hecho está mal. Tiene sus cosas malas que ha pasado porque es lógico, tiene que haber habido errores porque quiere decir que trabajaron, pero hay muchos aciertos. Entonces, no se dan cuenta que Europa ha pasado dos guerras mundiales y de eso ha aprendido. El Ecuador no ha pasado problemas tan serios como los que está teniendo ahora y que eso no nos lleve a un problema más serio, porque hoy día está tan dividida la población que aplauden cosas que saben que está mal, que está anticonstitucional, que no es legal, pero aplauden porque simplemente lo hacen en contra de sus enemigos políticos. Entonces, esa polarización puede crear una catástrofe en Ecuador. Analistas políticos españoles han dicho que si este año el país no define su política interna de una forma que sea social y que sea justa para el Ecuador, podría ganarse una anarquía total por las grandes mafias que están manejando el país y podría ser algo irreversible que en 20, 30 años no podemos recuperar y simplemente el país quedaría. Tenían tanto miedo de llegar a ser Venezuela que hoy estamos peor que Haití. Entonces, realmente, ¿a dónde nos ha llevado esta política? A la destrucción del país, de crecimiento económico. No tenemos nada. El Ecuador no tiene nada en los últimos 8 años, no ha progresado un paso. Entonces, simplemente lo que dijo Lazo, aunque nos cueste la economía, tenemos que destruir a un actor político que ellos no están de acuerdo. Y eso no está bien, porque el país no puede centrarse en un actor político. El Ecuador somos 18 millones de personas, de los cuales hemos emigrado 4 millones por todos estos problemas. Y somos los que hemos mantenido la dolarización en el país. Somos los que hemos mantenido a nuestras familias directamente, porque el petróleo ya vemos que ha sido totalmente negociado siempre. Siempre ha sido un producto de negociación para donde se han llevado las grandes empresas norteamericanas, lastimosamente. Así es. Mira, el tiempo se nos acaba, justamente decía esa, me dijiste, y es casi el punto que solo quisiera decirte que nos hagan saber cuáles van a ser la respuesta de esta denuncia. Me imagino que tiene su tiempo técnico también
en la denuncia y en que pueda haber, qué sé yo, un llamamiento, un llamado de atención o lo que fuera, porque así ya, como dices, invadieron la Embajada de México en contra de todos los derechos diplomáticos internacionales. Jamás ha pasado casi en la historia, digamos. Esto para ellos es una más, punto, pero nosotros tenemos que seguir actuando y qué mejor en los espacios de derechos humanos a nivel de Naciones Unidas, que son los espacios que nos quedan, porque estamos viviendo un momento oscuro. Así que haznos saber, Max, háganos Claro saber que sí, claro que sí. y una vez más agradecerte, te dejo para el Muchas gracias a ti. mensaje. Un abrazo grande a todos mis compatriotas y que sepan que no están solos. Estamos desde el extranjero y desde el exterior tratando de que el país salga adelante. Tenemos el convencimiento de que va a salir adelante. Así que les mando un saludo fuerte a todos. Muchas gracias, Max. Babel Latino. Programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.